Apreciados compañeros, profesores y apreciada gente Girox, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestra presentación hecha por los profesores élite Luis Daniel Pérez Rojas y Hugo Eduardo Caraballo Cadena. Nosotros pertenecemos al grupo B llamado los especialistas del aula virtual en este diplomado de la gran misión a propósito de la estación de exploración del grupo 4 y de la misión de exploración 1. Llevamos a cabo el diario de recuerdos que busca dar respuesta a la pregunta planteada para este ejercicio que dice: ¿qué aportes ofrece la pedagogía praxeológica para reflexionar la evaluación cualitativa desde su escenario de aprendizaje? Por lo anterior, y después de cumplir esta primera fase participando en un foro abierto por la agente Girox en el canal de comunicación con el grupo élite de profesores, estuvimos interactuando los dos compañeros a partir de esta pregunta de los recursos o las pistas suministradas para esta misión, que fueron una lectura que tiene como título La evaluación cualitativa, un espacio para pensar la pedagogía praxeológica, un video que es una entrevista del padre Carlos Juliao, hecha al padre Carlos Juliao de parte de la Facultad de Educación de la sede principal, llamado La evaluación cualitativa desde la pedagogía praxeológica, y el tutorial del diario de recuerdos. A partir de todos estos recursos, de todas estas pistas que observamos con nuestro compañero, nos permitimos compartir con ustedes las siguientes reflexiones. En cuanto a la pedagogía praxeológica como tal, y de acuerdo al padre Carlos Juliao, deducimos o nos lleva a la conclusión que es una pedagogía crítica que se escribe en el paradigma sociocrítico, en donde se resalta el rol activo del sujeto, ya sea del estudiante o del docente en nuestro caso, que somos los actores inmersos en los procesos evaluativos. En un minuto es una pedagogía en donde su núcleo o eje es el sujeto, con la idea de buscar el desarrollo de potencialidades de la persona, la cual es convertida en un líder e innovador social. Nuestra labor pedagógica, en palabras del padre Carlos Juliado, a la luz de esta pedagogía, se centra en la utilización de diferentes recursos académicos en donde el sujeto es el eje central de su práctica, a partir de una reflexión constante de la misma. La idea es realizar la misma reflexión durante toda la práctica, en todo momento, y no al final. Se va a encontrar, esta pedagogía praxeológica va en contra de la misma pedagogía tradicional, que como ustedes saben es una pedagogía memorística, bancaria, diría Pablo Freire, repetitiva y centrada en la enseñanza más que en el aprendizaje, o centrada en el maestro y no tanto en el estudiante. Por lo tanto, y en contraposición de esta pedagogía tradicional, la pedagogía praxeológica es una pedagogía de carácter reflexiva sobre nuestras propias prácticas, como lo indicábamos anteriormente. De hecho, en la gráfica que ustedes observan en esta diapositiva, encuentran como eje el proceso praxeológico y 4 ejes o fases fundamentales, que están la fase del ver, la fase del juzgar, la fase de actuar y la de evolución creativa. En el ver es el de observar una problemática como tal. El juzgar ya es en cuanto a las conclusiones o el análisis realizado a este contexto, para actuar o llegar a la acción misma, que es lo que se denomina o se conoce como la praxis, y que nos lleva a unas conclusiones, que es la evolución creativa, para poder mejorar, organizar nuevamente procesos y volver a arrancar. Por lo tanto, como se pueden dar cuenta, este es un proceso cíclico, no es lineal, y que va en espiral y se repite varias veces.
En cuanto a la evaluación cualitativa, desde la pedagogía praxeológica, podemos afirmar que el objetivo de esta misión es reflexionar en el diario de recuerdos los aportes de la pedagogía praxeológica para reconocer su importancia en los procesos evaluativos en Uniminuto. De hecho, se debe pensar en los actores que hacen parte de un proceso de evaluación. Consideramos nosotros que por un lado encontramos al profesor como un profesional reflexivo de su quehacer docente, y de otra parte está el estudiante como un sujeto que reflexiona permanentemente sus procesos de aprendizaje. Ahora bien, no se puede dejar de lado el saber como un elemento que se inserta en estos dos procesos, que inevitablemente está unido a ellos. Y esto en palabras del padre Carlos Julião. El profesor en Uniminuto debe ser un profesional que evalúe permanentemente su práctica docente, su forma de enseñar, la manera en que están aprendiendo sus estudiantes y el contexto en el que se está realizando esa práctica de enseñanza. Estas reflexiones deben conducir a mejoras, a cambios en el quehacer educativo durante la acción misma, de forma reflexiva y no mecánica. De allí surge una inquietud en el análisis que estamos haciendo y la plasmamos en esta pregunta: ¿evalúo con el objetivo de certificar los aprendizajes o evaluamos con el objetivo de certificar o de mejorar ese aprendizaje? La idea es tomar al final del periodo académico todas estas reflexiones, nos sugiere el padre Carlos Julião, analizarlas y con ellas generar un registro que se deba socializar a la comunidad académica como parte de nuestra experiencia profesional, y de esta manera y de esta forma también apoyar procesos investigativos hacia el tema. Como aporte a este tema, digamos, en cuanto a la evaluación cualitativa de la pedagogía praxeológica para el profesor, el padre Carlos Julião así resume los fundamentos de la pedagogía praxeológica a partir o a la luz del modelo educativo institucional. Encontramos tres ejes fundamentales. Arriba de la pirámide encontramos las competencias para la acción, en la parte inferior la responsabilidad social y el desarrollo humano. Como base de este triángulo encontramos los procesos o el proceso de realización personal, y que también va sobre dos columnas, que es el proceso cognitivo y el proceso investigativo, y todo esto inmerso en un contexto. Ahora bien, la evaluación cualitativa desde la pedagogía praxeológica para el estudiante debe comprender, en primer lugar, un entendimiento del estudiante hacia el modelo educativo de Uniminuto, desde la pedagogía praxeológica misma. Ellos, en primera instancia, deben conocer en qué consiste este modelo, para basarse pues en el mismo y desde allí evaluar permanentemente sus procesos de aprendizaje al interior de sus mismas prácticas. Insistimos, no al final de la práctica, sino durante el desarrollo mismo de sus prácticas. Para que se dé la dinámica de una reflexión en el aprendizaje, el alumno debe desarrollar procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación de su propia práctica, determinando así el valor de sus errores y aprendizajes, lo que finalmente, y mediante un análisis, puede retomar en instancias superiores de su proceso, para ajustar y generar así un aprendizaje realmente significativo para ella o para él. Resulta determinante preguntarse entonces por una evaluación cualitativa que sea formativa, no como una manera de controlar, sino como un proceso que aporta información al acto educativo. Esto en palabras de Morán. La evaluación cualitativa desde la pedagogía praxeológica debe resaltar el rol activo del sujeto como eje central de su práctica, a partir de un permanente reflexionar sobre lo que se está haciendo o lo que está haciendo. El profesor
debe convertirse en un actor motivante para que el estudiante haga una reflexión permanente sobre su propio proceso de aprendizaje. Consideramos nosotros que la idea es sugerirle y entregarle al alumno las herramientas o instrumentos para que se lleve a cabo, en primer lugar, un proceso de autoevaluación. Las preguntas se deben focalizar en el cómo hacer, más que buscando una respuesta memorística o conceptual. Pensar en actividades que permitan una coevaluación entre compañeros, una autoevaluación a partir de la retroalimentación emitida en la coevaluación y una heteroevaluación como una revisión final por parte del docente. Esto surge a partir de lo que observamos en el video de la entrevista con el padre Carlos Juliao, y en donde de alguna manera nos dice que se puede realizar así una auténtica evaluación cualitativa. La finalidad de la evaluación debe ser el aprendizaje para comprender y mejorar los procesos. Y termino literalmente con unas palabras de Morán. La evaluación se puede hacer para clasificar, comparar, seleccionar o sencillamente calificar o excluir. Es necesario, sin embargo, utilizarla para aprender y para mejorar el aprendizaje de los alumnos, los procesos docentes, la dinámica de las instituciones, la formación de los profesores y la implementación de las reformas académicas. Con esto, ya después de presentarles a ustedes en esta diapositiva unas referencias bibliográficas, damos por terminada nuestra presentación, no sin antes agradecer a la gente Giros por suministrarnos estos importantes pistas para llevar a cabo esta misión, y en donde definitivamente nos enriquece notablemente para nuestro quehacer docente. Agradecemos a ustedes su atención y continuamos adelante para llevar a cabo esta gran misión. Muchas gracias y hasta pronto.